Javier Milei se acaba de llevar su primer varapalo de la legislatura y por eso, en este vídeo me hago una pregunta. ¿De verdad puede acabar con el peronismo? A estas alturas no hace falta que os diga quién es Javier Milei porque es el hombre del momento, el Frank Sinatra del turbo ultra neoliberalismo que viene dispuesto a hacer una revolución en Argentina. Revolución más que necesaria. Ojo, no seré yo quien critique las ideas de Milei, pero la pregunta no es si me gustan o no sus ideas, sino si puede llevarlas a cabo o si le van a frenar. Pues bien, aquí llega su primera bofetada de realidad. La ley Ómnibus de Milei se cae en la votación particular de la Cámara de Diputados de Argentina y debe empezar de cero. La ley Ómnibus, o ley de bases, es el primer paso para la revolución liberal de Milei. Estaba a punto de aprobarla, pero en el último momento el legislativo la ha echado por tierra. ¿Es el fin de Milei? No tiene por qué, pero es la prueba de que por encima de la economía, el principal desafío que tiene por delante es puramente político. En Argentina, a diferencia de otros países como por ejemplo España, ser el jefe del Ejecutivo no significa que tengas la mayoría necesariamente en el legislativo, y Milei está en minoría tanto en Congreso, donde solo tiene 40 diputados, como en el Senado, donde tiene 7 escaños. Segundo, no creáis que estamos hablando de un país normal, estamos hablando de Mordor, quiero decir, de Argentina. Durante 2 largas décadas, los Kirchner no se limitaron a destruir la economía, también crearon una estructura de poder cimentada en una red clientelar, empresas, sindicatos y gobiernos regionales, estructura que era heredera de un sistema más grande, el peronismo. Algunas provincias, como Formosa, tenían el 70% de la población empleada trabajando para el Estado. Es decir, que aunque la pobreza no pare de crecer, hay millones de personas que viven de un sistema creado por Juan Domingo Perón en los años 40 y perfeccionado por los Kirchner durante el siglo XXI. Estos sectores son los más interesados en que no cambie nada y conocen todos los resortes del poder. Y por eso, en el vídeo de hoy vamos a hablar muy poco de economía y mucho de política. Vamos a ver cómo los Kirchner cimentaron su particular sistema político, cómo Milei lo quiere desmontar y cómo van a intentar frenarlo. Así que sin más, vamos con la historia de hoy. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. A los que estudiéis ciencias políticas os va a sentar mal, pero lo voy a decir igual. La política no es una ciencia social. Se tenía que decir y se ha dicho. La ciencia social podría ser, por ejemplo, la economía, que se parece a esto. Mientras que la política es esto otro. Es decir, podríamos decir que la política es ingeniería social. Es decir, la aplicación práctica de unos principios que pueden o no estar basados en ciencia social, pero es la aplicación práctica. Normalmente los economistas desprecian a los políticos y diréis, ¿por qué? Pues porque nunca aplican los principios a la perfección, pero es que es muy fácil escribir un paper académico explicando cuál sería, por ejemplo, el sistema fiscal perfecto, pero alguien tiene que llevar esas ideas y negociarlas en el Parlamento, y luego tiene que conseguir que esa ley se implemente por todo el aparato del Estado. El mundo real no es el país de la piruleta y, por desgracia, existen intereses creados, dinámicas imposibles de cambiar y, vamos, que es muy fácil que pasemos de esto a esto otro. Dicho esto, volvamos al país de hoy, Argentina. A estas alturas creo que ya os habrá quedado claro que no soy Team K ni muchísimo menos, pero una cosa les tengo que reconocer. En lo que a perpetuar un sistema político son unos auténticos genios. ¿Malvados? Pues sí, puede, pero no estúpidos. Dentro de los límites democráticos, los Kirchner, o los K, como les conocen los argentinos, han usado todos los mecanismos para mantener un sistema que les sobreviva. Fijaos que estoy hablando de peronismo o de kirchnerismo, pese a que el último presidente de este país era Alberto Fernández, y todos sabéis de lo que hablo igualmente. De hecho, durante décadas, Argentina fue el laboratorio de ideas de todos los movimientos populistas latinoamericanos. Desde Hugo Chávez hasta Pablo Iglesias, todos han bebido de los intelectuales argentinos, como Ernesto Laclau, o de instituciones como el CELAG. El peronismo es un sistema, con lógicas muy concretas que se remonta a los años 40, pero en el vídeo de hoy voy a centrarme en su versión más moderna, lo que podríamos llamar el kirchnerismo, es decir, el modelo hegemónico de Argentina. Y ahora Milei tiene que desguazar todo esto en muy pocos meses. Y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Sin embargo, los pobres indigentes nunca han sido un problema a la hora de cambiar un sistema político. Quienes sí pueden frenar a Javier Milei son las élites que llevan décadas viviendo del sistema, es decir, esta gente. Las conversaciones reservadas entre Kicillof y los gobernadores dialoguistas. ¡Exacto! Milei no deja de ser un antisistema. Él mismo se autodeclara como anarcocapitalista, y eso significa que si quiere cambiar Argentina tendrá que enfrentarse a eso,
al sistema. Dicho de otra forma, que Milei puede sacar la motosierra, pero si se la desenchufan no sirve de nada. Y la historia está llena de ejemplos de políticos que iban a cambiar el mundo y no han terminado ni cambiándose de camisa. ¿Os acordáis de Macron, el liberal, que iba a modernizar Francia? Esta hasta yo me la creí. O de Abiy Ahmed, el que iba a traer la paz y la democracia a Etiopía. Menos mal que los premios Nobel no se pueden devolver, que si no... Y por eso las preguntas que me hago en el vídeo de hoy son: ¿hasta qué punto pueden desenchufar la motosierra de Milei? ¿Hasta dónde llegan los tentáculos del peronismo o del kirchnerismo? ¿Existe una estrategia política para desbaratar todo este régimen? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Hubo un tiempo en el que Internet era un lugar libre y feliz. Todos visitábamos páginas web de cualquier país sin ningún miedo. El mundo entero estaba a un clic de distancia y todos los seres humanos dejábamos a un lado nuestras diferencias y nos dábamos la mano gracias a la World Wide Web. Y entonces llegaron los malvados gobiernos para coartar nuestra libertad. De repente Internet se llenó de fronteras y entonces aparecieron los pérfidos hackers para atacar a los pobres internautas. Ataques de phishing, malware y malvertising que de repente hacían que nadie estuviera seguro en Internet. Pero para defendernos de todo esto tenemos a NordVPN. Sí, este vídeo está patrocinado por NordVPN, a quien estoy muy agradecido por apoyar mi canal. Y la verdad es que necesitamos una VPN más que nunca. No hace falta estar buscando contenidos raros por ahí para necesitarla. Por ejemplo, yo vivo fuera de España, pero de vez en cuando me gusta ver la televisión española. Llamadme masoquista. ¿Y sabéis lo que me encuentro cuando entro, por ejemplo, en la web de La Sexta? Pues esto. Exacto, tengo que pagar para ver una televisión que en España es gratis. Y diréis, pero si estoy en la Unión Europea, ¿no se supone que esto es un mercado común? Pues sí, pero por lo visto para los contenidos de Internet no, al menos en la televisión en abierto. ¿Y por qué no? Sin embargo, si me conecto con NordVPN, puedo verlo sin problemas. Y a ver, señores de La Sexta, espero que entiendan que no voy a pagar por algo que es gratis para el resto del mundo. Pero es que además, NordVPN tiene un montón de funcionalidades para protegerse en Internet. Por ejemplo, hace poco, en mi canal, os alerté de un posible caso de phishing, es decir, alguien que estaba haciéndose pasar por mí para pediros el número de teléfono y estafaros por Telegram. Pues bien, NordVPN tiene una función de alerta de enlaces maliciosos. Además, también tiene el Dark Web Monitor, que te avisa si encuentras tu contraseña en una web clandestina de algún hacker por ahí. En otras palabras, hazme caso y descárgate NordVPN. Y además, si quieres apoyar mi canal y conseguir un descuento, entra en nordvpn.com/solofonseca y conseguirás 4 meses extra y un plan de 2 años. Así, por el precio de 2 años, obtendrás 2 años y 4 meses. No está nada mal. Os dejo todos los enlaces en la descripción. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. La catástrofe argentina. Antes de seguir voy a hacer un resumen de dónde está Argentina en estos momentos, porque leyendo algunos medios parece que Argentina estaba pasando por una crisis económica nivel Europa. Por alguna razón extraña, cuesta pensar que los argentinos pudieran estar en una situación tan desesperada. Y entonces es cuando ha llegado el ultraturbo neoliberal fascista de ultraderecha Javier Milei a desmantelar el Estado. ¿Qué va a pasar con los pobres? Es que nadie piensa en los pobres. El problema es que Argentina ya es absurdamente pobre, y esto es de antes de que llegara Milei. Más del 40% de la población está por debajo del nivel de la pobreza. De hecho, ¿habéis oído hablar alguna vez de las favelas de Brasil? Pues en Argentina tienen lo mismo, solo que aquí las llaman villas miseria. Pero ¿cómo puede ser tan clasista, Fonseca? No se les llama villas miseria, se les llama barrios populares. Así no parece que sea un problema tan grave. Lo puedes llamar como quieras. El hecho es que hablamos de barrios populares que no tienen acceso a agua corriente, servicios básicos y donde la gente es pobre. Perdón, quiero decir de bajos ingresos. Para que os hagáis una idea, hay más de 3 millones de argentinos que viven por aquí, y el resto tampoco creáis que nadan en la abundancia. Y todo esto es sorprendente si tenemos en cuenta que hace 100 años Argentina era uno de los países más ricos del mundo. Hablamos de un país que literalmente nada en recursos naturales. Tienen de todo: petróleo, gas, litio, agricultura de primera. Desde el punto de vista de la geopolítica, hay pocos países con un mejor punto de partida. ¿Qué pasó entonces? Pues os hago un resumen. A partir de los años 40, la historia de Argentina fue una cadena de gobiernos populistas seguidos de dictaduras militares. El primero fue el de la época de Juan Domingo Perón y su mujer Evita, al que le siguió una ultrarrepresora dictadura militar. Después, gobiernos populistas y dictadura militar. Gobiernos populistas y dictadura militar.
populismo, dictadura militar, populismo, dictadura militar, populismo, populismo, populismo y finalmente en el año 2001 Argentina colapsa su economía. Impresionante la cantidad de gente que se ha metido al interior del supermercado y que está saqueando en estos momentos. Los que ya tengáis una edad recordaréis la palabra corralito. Fue el momento en el que Argentina entró en bancarrota. Todos vimos imágenes de saqueos de supermercados, colas kilométricas para sacar dinero de los cajeros automáticos y en general el colapso total de lo que otrora fue un gigante económico. Y de las cenizas que dejó el corralito es de donde surgió esta nueva dinastía política, los Kirchner. Y bien digo los Kirchner, porque el primero fue el marido, Néstor Kirchner, pero tras su muerte le sucedió su mujer, Cristina Fernández de Kirchner, que ganó con una de las campañas electorales más brillantes de la historia. Dolores Argentina, la nena que nació el día que todos nos queríamos morir. Pero eso es lo de menos. Lo más importante es que siga creciendo en paz. ¿Sabes lo que es tener una Argentina que crece todos los días un poquito? Sí sabes, porque la hacemos juntos. Cristina, Cobos y vos. Os dejo el enlace con el anuncio entero en la descripción porque es uno de los mejores spots electorales que se han hecho nunca. Ya os digo que los Kirchner sabían mucho de cómo tomar el poder y cómo mantenerlo. Pero más allá de los discursos, ¿qué hicieron exactamente los Kirchner en Argentina? Pues mucho más del populismo tradicional, pero en esteroides. De hecho, ¿recordáis lo que os decía de las villas miseria? Perdón, quiero decir, de los barrios populares. Pues la mitad nacieron a partir del año 2001 y la cuarta parte son posteriores a 2010. En términos económicos, podríamos resumir el kirchnerismo en dos claves. Una, gasto público desbocado, pagado con impuestos y con emisión de divisas sin control. Y dos, ultraturboneoproteccionismo salvaje. No exagero para nada. Para importar cualquier producto en Argentina hace falta un permiso del gobierno. A fin de cuentas, el Banco Central es el que te tiene que dar los dólares. Y eso explica que cualquier producto que se importa en Argentina sea mucho más caro que en cualquier otro país. ¿Cualquiera? Bueno, en realidad no. Curiosamente, los iPhones o la electrónica de alta gama puede ser hasta más barata que en los países de alrededor. Y diréis, ¿por qué? Pues porque todo el mundo lo compra en el mercado negro. Eso explica que Argentina sea uno de los paraísos de las criptos, pero fuera de las grandes marcas, encontrar cualquier producto mínimamente de nicho es imposible. Por ejemplo, las luces de mi estudio, los paneles LED que utilizo, en Argentina podrían salir por casi el doble de precio. Y por supuesto, esto también se aplica a fábricas y en general a cualquier empresa, incluidos los youtubers de Argentina. Es que nadie piensa en los youtubers. Ay, pobre tipito enojado. En cualquier caso, con un sistema así, unido a todo lo demás, Argentina ha vuelto al borde del colapso. Pero esto es tema para otro vídeo. La pregunta ahora es, ¿cómo se sustenta el kirchnerismo o el peronismo a pesar de las crisis económicas? ¿Por qué digo que es tan difícil revertir este sistema? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Los cimientos del kirchnerismo. Lo primero que tenemos que entender es que Argentina es un país enorme, casi tan grande como el ego de los argentinos. Sin embargo, más de la mitad de la población está concentrada en unas pocas provincias, a saber, Buenos Aires, incluida la ciudad de Buenos Aires, que es un distrito autónomo, Córdoba y Santa Fe. Sin embargo, también tienes provincias como Santa Cruz, que es tan grande como media España, pero que no llega a los 300.000 habitantes. De hecho, el 77% de la riqueza argentina se concentra en estas 5 provincias. Pero esto es la economía. ¿Qué pasa con la política? Pues desde el punto de vista político, las provincias más despobladas son muy importantes. En el Congreso están sobrerepresentadas, pero Argentina tiene 2 cámaras, Congreso y Senado. Y como en casi todos los países, el Senado es la cámara de representación territorial. Es decir, que por ejemplo, Tierra del Fuego, con 185.000 habitantes, tiene los mismos 3 senadores que Buenos Aires, con 15 millones. Hasta aquí todo normal, no hay sistema electoral donde todos los votos valgan lo mismo. Pero aquí viene lo interesante, el reparto del dinero. Lo que los argentinos llaman la coparticipación. Argentina recauda todos los impuestos y después los reparte entre las provincias. Y resulta que el 40% de todo ese dinero se reparte de forma totalmente discrecional. Es decir, que es el gobierno quien decide quién se queda con qué. Y ya os podéis imaginar cuáles son las provincias que más dinero reciben. ¡Exacto! De igual modo que en 2022, también este año de las 24 jurisdicciones, 10 recibirían montos per cápita reales superiores al promedio nacional, todos distritos políticamente alineados al gobierno nacional, con la relativa excepción de San Luis. Y diréis, ¿para qué se usa todo este dinero? Pues para muchas cosas, principalmente emplear a gente, así,
tal cual como lo oís. Hay provincias donde la mayoría de la población con un empleo formal trabaja para el Estado. Es decir, que si quitamos a los autónomos y a la gente que está en la economía informal, que es un montón en Argentina, más de la mitad son funcionarios. Por ejemplo, en la provincia de Catamarca se trata del 65%, pero es que en La Rioja son el 67%. Y ojo, porque el récord lo tiene la provincia de Formosa. Ahí, el 70% trabaja para el Estado. El caso de Formosa es paradigmático, porque con semejante red clientelar, todo el mundo es peronista. De hecho, el gobernador de esta provincia debe ser el político más popular del mundo, al menos en democracia. Se llama Guildo Isanfrán y lleva 28 años en el gobierno. No hay como repartir dinero para que te voten. Y claro, normal que este hombre piense esto de Milei. En un sistema democrático, todas las medidas que él anuncia es imposible llevarlo adelante. Vale, las cosas como son. Muy nervioso no se le ve. Total, este hombre lleva ganadas 8 elecciones, ya le da igual todo. Pero vamos a centrarnos un momento en este hombre, porque es un personaje. Más que un personaje podríamos decir que es peronismo man. Aquí le podéis ver recabando votos, no ya para las próximas elecciones, sino para las de dentro de 15 años. Pero es que nadie piensa en los niños, y alguno dirá, bueno, no será la primera vez que un político se hace una foto con un niño. Y sí, tenéis razón, pero es que a este tipo solamente le falta disfrazarse de Teletubby en el próximo spot de campaña. Aquí vais a ver a otra niña haciendo, en este caso, campaña literalmente por él. Pero hasta una niña como yo se da cuenta de la realidad. Realidad que muy pronto ya se ha de acabar cuando la gente elija a quien tiene que gobernar. Personas como usted, mi gran capitán. No tengo palabras, pero lo que quiero que os deis cuenta es cómo en estas provincias el peronismo es más que una ideología. Es como la religión mayoritaria y se aprende desde el colegio, no se cuestiona. Es el sentido común, o dicho en términos de ciencia política, es la hegemonía cultural. Y por eso, el resto de gobernadores kirchneristas no están dispuestos a perder ese cordón umbilical que tienen con Buenos Aires, ni en broma. Pensad que tienen muchos sueldos que pagar y su puesto depende de ello. Y eso explica que muchos de estos gobernadores estén dispuestos a todo, atentos a lo que quiere hacer el gobernador de La Rioja. Ricardo Quintela enviará un proyecto para que La Rioja tenga moneda propia. Pues así se las gastará en Argentina, ¿qué queréis que os diga? Ojo a esto, o sea, esto es como si mañana llega el gobernador de Texas y saca su propio dólar tejano porque le cae mal Joe Biden. Vale, en realidad no es la primera vez que las provincias argentinas sacan sus propias divisas locales. Sí, este país es así. Ya ocurrió tras el corralito en 2001, y la verdad es que fueron más inútiles que los lapiceros blancos, pero recordad esto de los gobernadores porque va a ser crucial al final del vídeo, porque ahora vamos a pasar a otra de las grandes diferencias entre el peronismo clásico y el moderno, es decir, la diferencia entre Perón y los Kirchner. Perón nunca fue, como quien dice, un gobernante de izquierdas. De hecho, en los temas sociales era bastante conservador. Sin embargo, los Kirchner son otra historia completamente distinta. Uno de sus pilares son los llamados movimientos sociales. ¿Recordáis las villas miseria de las que hablábamos antes? En los últimos años no han dejado de crecer. Y diréis, ¿dónde está la izquierda cuando se la necesita? Pues no os preocupéis, aquí está. Miles marchan en Argentina contra la crisis económica y la precariedad. Vale, hasta aquí todo normal. Pero aquí viene la peculiaridad argentina. En todos los países hay sindicatos y organizaciones de activistas, pero en Argentina el kirchnerismo ha creado su propia constelación de asociaciones a su alrededor, y estos son los llamados movimientos sociales. El gobierno financió con 10.000 millones de pesos de fondos discrecionales a piqueteros por afuera del gasto en planes sociales. Para que os hagáis una idea, esos 10.000 millones de pesos equivalen a 75 millones de dólares. Lo sé, no es mucho dinero si tenemos en cuenta que hablamos de un presupuesto público, pero creedme, es una inversión fantástica y más que rentable si lo que buscas es controlar a la calle. Por ejemplo, según informaba el diario Clarín, una de estas asociaciones, la asociación Amanecer de los Cartoneros, llegó a cobrar $1,5 millones en un semestre y está controlada directamente por gente del entorno de los Kirchner. La cooperativa es una de las muchas que forman parte de la CTP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, entidad que comandan en conjunto dirigentes alineados al gobierno como Juan Grabois, Emilio Pérsico y Esteban Gringo Castro. Pero no es la única. Hablamos de más de 290 asociaciones y otras 200 cooperativas. Y diréis, ¿para qué se usa ese dinero? En principio, estas asociaciones son las que reparten las subvenciones del gobierno para ayudar a los pobres. Perdón, a los más desfavorecidos. Pero no es una ayuda desinteresada. Para nada. ¡Atentos!
Piqueteros tomaban lista en la marcha al obelisco. Si faltamos, nos dan de baja y no podemos cobrar. A ver, García, aquí veo que faltó el otro día a la manifestación espontánea en contra del capitalismo. ¿Qué tiene usted que decir? Que la semana pasada se me murió mi perro y todavía estoy muy triste. ¿Y dónde está el justificante? Firmado por su padre, García. Por cierto, no veo su pancarta. Es que se la comió mi perro. Su perro, ¿eh? Me va a copiar el manifiesto comunista 3 veces y que no se vuelva a repetir. Y diréis, ¿pero qué lógica tiene que el gobierno pague para que protesten dentro de su propio gobierno? Pues porque la mejor forma de consolidar un régimen es teniendo algo de disidencia controlada. Perón tuvo una resistencia importantísima en los movimientos de izquierda. Sin embargo, los Kirchner los han cooptado. Y eso explica que hasta la victoria de Milei, las protestas en Argentina eran algo así. ¡Este gobierno es cojonudo! ¡La culpa de todos! Y seguro que ahora entendéis por qué, tan pronto como Milei ha puesto un pie en la Casa Rosada, todos estos movimientos no han esperado ni un minuto para protestar. Y diréis, ¿pero cómo van a protestar si todavía no ha hecho nada? Pues protestaban para pedir cosas como esta. El Frente de Lucha Piquetero anunció que saldrá a la calle con un paquete de reclamos al nuevo gobierno. Entre ellos están el pago del aguinaldo social y un aumento en los montos de los planes sociales. Ya empezáis a entender la lógica, ¿verdad? No estamos hablando simplemente de una protesta contra una medida concreta, y tampoco se trata de una protesta ideológica sin más. Estamos hablando de dinero. Hace mucho tiempo que el sistema político en Argentina dejó de tener la más mínima justificación ideológica. Es simple y llanamente una red clientelar. Y Milei bien podría mantenerse en el poder si continuara financiándola. El problema es que No hay plata. Y llegados a este punto, ahora toca presentar al protagonista de este vídeo. ¿El hombre que podría romper este sistema? Pues ahora mismo lo vamos a ver. El presidente anarquista. Javier Milei es único por muchas cosas, empezando por su ideología, el anarcocapitalismo. Y alguno estará pensando desde casa, ¿pero qué es un anarcocapitalista? Pues es como un anarquista, pero que sabe leer y escribir. Podríamos resumir esta doctrina política en esta frase. El Estado tiene dos tipos de funciones, las que deberían ser abolidas y las que deberían ser privatizadas. Murray Rothbard. Si nunca habíais oído hablar del anarcocapitalismo o de Murray Rothbard, no os preocupéis, es una ideología ultraminoritaria. Podríamos decir que es como el black metal de las ideologías, y la conozco muy bien porque, sí, cuando yo tenía este pelazo, yo también fui anarcocapitalista. ¿Qué pasa? Por lo menos nunca fui emo, ¿vale? A los padres que veis este vídeo, si vuestro hijo sale ANCAP, no os preocupéis, no es nada malo. De hecho, es hasta bueno. Significa que tiene muchísima curiosidad intelectual y que lee mucho. Además, tiene un montón de ventajas. Por ejemplo, le podéis dar la propina sin miedo porque no se le gastará ni en fiesta ni en drogas. Lo peor que puede hacer es gastárselo en una criptodivisa y poco más. Y además, os podéis ahorrar la típica charla de padre a hijo hablando sobre sexo seguro porque... vamos, que nada de lo que preocuparse. Bueno, a no ser que vuestro hijo sea Javier Milei. En ese caso, es una historia distinta. ¿Y el sexo tántrico seguís por ahí? ¿Seguís? Pues te escuché una vez que hablaba del sexo. ¿Practicás? Sí, claro, fui profesor. Economista, profesor de sexo tántrico y anarcocapitalista en la democracia menos libertaria del planeta. Creo que ni siquiera él se imaginaba que pudiera llegar siquiera a candidato. De hecho, su carrera política empezó en el año 2021 y ha tenido problemas incluso para encontrar candidatos. De hecho, salvo por su núcleo más cercano, el resto de diputados y senadores de La Libertad Avanza son gente con cero experiencia en política. Y alguno dirá, pues mira, qué bien, no son políticos profesionales. Pero la última vez que vi un partido creado por gente que no necesitaba experiencia en política, ese partido se llamaba Ciudadanos y era en España. No digo más. Sin embargo, para sorpresa de todos, incluido yo, Milei consiguió lo que parecía imposible. El ultraderechista Milei arrasa en las elecciones y Argentina da un salto a lo desconocido. Sí, he puesto este titular a propósito porque muestra lo fuera de la realidad que están algunos medios. Ojo, que esto es El País, que es uno de los medios más respetados de España, pero bromas aparte, los hechos son así. Milei no solo ganó, sino que es que además ganó en muchas de esas villas miseria donde el kirchnerismo y el peronismo había pagado a tantísima gente para que fueran a sus protestas. Javier Milei también se impuso en la ex Villa 31. Vamos, que desde el punto de vista ideológico, Milei ha dejado al kirchnerismo sin ningún argumento. Pero aquí llega el pero. Milei ha ganado las elecciones, pero
no tiene mayoría en el Parlamento y tampoco tiene ningún gobernador de ninguna provincia que sea afín a sus ideas o a su partido. Y tampoco tiene movimientos sociales comiendo de su mano. ¿Y sabéis quién sí tiene eso? Exacto. El peronismo, o más concretamente, el kirchnerismo. ¿Es posible desmantelar toda esa red clientelar? Y si es así, ¿cómo? ¿Cuál es la estrategia de Milei? Pues ahora mismo lo vamos a ver. ¿Cuál es la estrategia política de Milei? Estas navidades entrevisté a uno de los padres de la transición de la República Checa al capitalismo, es decir, un político que fue capaz de llevar las ideas a los hechos y que lo hizo bastante bien. Entrevista que, por cierto, os dejo en la descripción. Y cuando le pregunté por Javier Milei, me dijo lo siguiente. Lo importante es que logre tener resultados pronto. Conseguir confianza de mercados internacionales, que el capital extranjero entre y el doméstico regrese. Y rápida, porque si no, aquí van a estar, el peronismo no va a desaparecer. Va a estar listo y decir, mira, con nosotros tenían una inflación. Sí, pero tenían que comer. Dicho de otra forma, que Milei no puede esperar a ganar unas elecciones legislativas para poder llevar a cabo todos los cambios que propone. Pero ¿cómo puede aprobar ninguna ley si no tiene la mayoría en el Parlamento? A diferencia de otros países como España, en Argentina tienen elecciones presidenciales por un lado y legislativas por el otro. Y atentos a este gráfico. Aquí podéis ver cómo Milei tiene solamente 40 diputados en un congreso de 257 escaños. Minoría. Pero ojo, porque en el Senado es aún peor. Aquí solo tiene 7 senadores de 72. Vamos, que como diría Extremoduro, yo minoría absoluta. ¿Y cómo se puede hacer una revolución liberal con este punto de partida? ¿Entendéis ahora por qué muchos desconfiábamos bastante de Milei en el principio? Sin embargo, hay que reconocerlo. Milei sí tiene una estrategia, y la verdad es que es una estrategia que tiene bastante sentido. Su primer paso fue el siguiente. El pacto Macri-Milei reconfiguró la estrategia de la derecha. Para quien no lo conozca, Mauricio Macri fue presidente de Argentina durante 4 años. Podríamos decir que es el líder del centro-derecha tradicional. Con este pacto, Milei demostró que, además de ser una rockstar, también sabe ser pragmático. Pero, ¿en qué consistía este pacto? Pues bien, Macri le ha dado el músculo y el equipo que necesitaba. Ya os decía antes que eso de lanzarse unas elecciones en un equipo con experiencia suena muy bonito y muy romántico, pero no funciona, especialmente en un país como Argentina. Por ejemplo, para ganar unas elecciones es fundamental tener a observadores en las urnas, lo que los argentinos llaman fiscales y en España llamamos interventores. Estos observadores se aseguran de que hay papeletas en todos los colegios electorales. En un país como en España, pues en fin, los interventores tampoco tienen mucho trabajo porque está garantizado que hay papeletas en todos los colegios electorales y en todas las cabinas. Pero en la Argentina de los Kirchner esto no está para nada claro. Así que, gracias al apoyo de Macri, Milei pudo garantizar un proceso limpio. Ya os aseguro que sin eso muy probablemente no habría ganado. Pero no solo eso. El partido de Macri sí tiene un peso mucho más grande en las dos cámaras, tanto Congreso como Senado. Así que ahora pasamos de esto a esto otro. Como veis, ya nos vamos acercando más al 50% de los escaños. ¿Y qué ha ofrecido a cambio Milei? Pues nada menos que 2 ministerios, Seguridad y Defensa, que han ido a parar a 2 políticos del entorno de Macri. Concretamente hablamos de Patricia Bullrich y Luis Petri. Y ojo, porque esto es muy importante. De repente pasamos del gobierno del loco de la motosierra a algo mucho más vendible para el resto de fuerzas políticas. Y diréis, ¿a qué fuerzas políticas me refiero? Pues atentos de nuevo al Parlamento argentino. Aquí veis al partido de Milei, La Libertad Avanza, y al partido de Macri, el PRO. Pero estos que veis aquí son los kirchneristas y la izquierda radical, que obviamente van a ser la oposición. Y entre medias tenemos a los llamados peronistas federales y la Unión Cívica Radical, que pese a su nombre son un partido de centro o de centro-izquierda. Estos son la bisagra que necesita Milei para poder sacar leyes adelante. Y aquí es donde viene la auténtica hazaña de este hombre, porque ¿qué queréis que os diga? Para ser tan ultraderechista, ha conseguido el apoyo del centro-izquierda en varias votaciones. Y diréis, ¿cómo? Pues simple y llanamente por convicción pura y dura. La Unión Cívica Radical, la UCR, le envió a Milei un semáforo de la ley Ómnibus con los artículos que apoyan y rechazan y los que pedirán modificar. Y finalmente tenemos a los peronistas federales, de los que vamos a hablar más adelante. Siguiente paso, pues tras tener el apoyo del resto de fuerzas políticas, la primera gran apuesta de Milei fue esta. Javier Milei adelantó que si el Congreso rechaza el decreto de necesidad y urgencia, el DNU, que desregula la economía, llamará a un plebiscito. Vale, os explico la jugada.
Antes de aprobar ninguna ley en el Parlamento, Milei ha sacado una especie de megadecreto con un montón de medidas liberales. ¿Qué significa todo esto? En Argentina, el presidente tiene la capacidad de crear sus propios decretos sin debatirlas antes en el Congreso. Paréntesis, en realidad, en algún momento tendría que ratificarse en las dos cámaras, pero hasta entonces la legislación está en vigor. Lógicamente, hay ciertas materias que no se pueden aprobar por decreto, pero dentro de unos límites, Milei sí puede sacar un decreto sin que se lo voten. Eso sí, el Congreso puede votar en contra. Es decir, no tienen que dar el sí, pero pueden dar el no. Esto significa que si el kirchnerismo quisiera tumbar este proyecto, tendrían que tomar la iniciativa y convencer a los otros grupos políticos. La pregunta es, ¿tienen capital político suficiente como para hacerlo? Pues no. En otras palabras, jugada maestra de Milei, al menos por el momento, pero no todo se puede legislar a golpe de decreto, y aquí es donde llega el auténtico Rubicón de Milei, la gran apuesta que en este momento no está nada clara que vaya a ganar. Ahora mismo lo vamos a ver. ¿Puede Milei desmontar el kirchnerismo? Os presento la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, llamada así en homenaje al libro homónimo de Juan Bautista Alberdi. Para quien no lo sepa, Alberdi es el padre de la Constitución argentina de 1853, la que llevó a este país a ser uno de los más ricos del mundo. Y sí, el canal de YouTube de Herederos de Alberdi viene de ahí. Probablemente os habréis encontrado esta ley bajo el nombre de Ley Omnibus en los medios de comunicación. Pues bien, este es el Rubicón de Javier Milei. 664 artículos más anexos. Como veis, hablamos de 300 páginas. Y en Times New Roman 10. Y sin espacio interletrado. Bueno, a ver, en realidad esto que tengo aquí es simplemente un mazo de folios en blanco porque no me voy a poner a imprimir toda la ley con lo cara que está la tinta de impresora. Y diréis, ¿pero qué dice esta ley? Pues de todo. Aquí se dan los primeros pasos para privatizar las empresas argentinas. Además, se liberaliza la economía. Se dan poderes especiales al presidente y se deja bien claro que a partir de ahora los jueces o juezas tienen que llevar toga negra. Y no, esto no me lo invento. Está en la ley. El juez o jueza vestirá toga negra y usará un martillo para abrir y cerrar las sesiones o cuando resuelva una incidencia. Artículo 52. Vamos, que esto es lo que yo llamo una ley caballo de Troya. Siempre que veáis que un político saca una ley con un nombre así como muy grandilocuente, es porque va a meter cosas de todo tipo. Bueno, pues esto va a ser la ley de la lucha contra la inflación en la América feliz y de la piruleta. Terminado. Pero esto que pone aquí no se quiere dar subvenciones a la energía verde, ¿eso que pinta con la inflación? ¡Tú, mando al Parlamento, que yo entiendo mucho de esto de sacar leyes! Oye, no me malinterpretéis, esto no es una crítica y entiendo muy bien la estrategia de Milei. Se trata de aprobar las medidas más duras al principio para conseguir resultados lo antes posible. De hecho, si se aprueba esta ley, estaríamos hablando ya de un giro de 180 grados a todo el sistema económico argentino. Por supuesto que aún habría que dar muchísimos más pasos, pero ya os digo que a partir de este punto podríamos decir que la revolución de Milei no tiene vuelta atrás, y esto explica que todos los movimientos sociales del peronismo se hayan puesto las pilas. Caceroladas, huelga general y lo que vendrá. Pero ya os he dicho que lo más importante no son las protestas en la calle, sino las élites. Y las élites que más importan son, obviamente, las que están en el Parlamento. ¿Y esa gente que ha votado? Pues sorpresa. Argentina. Cámara Baja aprueba en general la ley Omnibus de Milei, queda pendiente el articulado. Vale, cierto que se ha aprobado con muchas modificaciones. Por ejemplo, han sacado a YPF de la lista de empresas a privatizar, al menos de momento. Pero, ¿cómo se ha podido aprobar esta ley en el país de los K? Pues vamos a volver al gráfico del hemiciclo. Por un lado tenemos al eje de Milei y Macri, por el otro tenemos a la mayoría de los diputados del centro izquierda y finalmente muchos de esos peronistas federales. Y diréis, ¿peronistas federales? ¿Pero estos quiénes son? ¿No se supone que los peronistas apoyan a los Kirchner y por tanto odian a Milei? Pues sí y no. ¿Recordáis que os decía que el peronismo clásico es muy conservador en lo social? Los Kirchner convirtieron lo que originalmente era un movimiento transversal en algo mucho más de izquierdas. Pero no todos los peronistas están de acuerdo con que existan 35 géneros. Pues bien, estos son los peronistas federales. Un cajón desastre donde hay exmiembros del partido de los Kirchner, pero también exmiembros del partido de Macri. ¿Ideología política? Yo creo que no lo saben ni ellos. Pero, ¿recordáis lo que os explicaba de cómo Kirchner financiaba las provincias leales? Pues esta red clientelar tiene un problema. En el momento en el que pierdes la capacidad de dar dinero, porque ya no estás en el Palacio de Gobierno, en la Casa Rosada, pierdes todos tus amigos. Y eso explica noticias como esta.
El gobernador peronista Jaldo defendió su apoyo a Milei en el Congreso. No estamos apretados por nadie. Este hombre sí es gobernador del Partido Justicialista, es decir, es del partido de los Kirchner. Vamos, que es peronista y además también está a favor de que haya 35 géneros. Y diréis, ¿cómo es posible? En 2 meses ha pasado de defender el ultraproteccionismo salvaje a abrazar el ultraturboneoliberalismo. ¿Se suscribió a mi canal durante Navidades y se vio todos mis vídeos de golpe? Yo creo que no. Aunque, oye, señor Jaldo, si está usted viendo este vídeo, un abrazo muy fuerte para Tucumán. Pero me temo que el giro ideológico de este buen señor se debe más bien a estas palabras de Milei. Pero no vamos a tolerar que la hipocresía, la deshonestidad o la ambición de poder interfieran con el cambio que los argentinos elegimos. A todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina, los recibimos con los brazos abiertos. Os lo traduzco del politiqués al castellano. Gobernadores, si no queréis quedaros sin un duro, no molestéis. Y eso explica que muchos peronistas hayan apoyado a Milei, especialmente los llamados peronistas federales. Y diréis, ¿pero qué tienen que ver los gobernadores regionales con el Parlamento Nacional? Pues mucho, porque los gobiernos regionales tienen una influencia brutal, tanto en sus diputados como en sus senadores. Dicho de otra forma, que tener el apoyo de un gobernador implica tener el apoyo de sus diputados y de sus senadores. Gracias a esta jugada, Milei ha conseguido aprobar la ley de bases en términos generales, pero después del voto general llega el debate de la ley punto por punto, y ahí es donde Milei se ha llevado su primer varapalo. La ley ómnibus de Milei se cae en la votación particular de la Cámara de Diputados de Argentina y debe empezar de cero. Y diréis, ¿pero qué puntos han sido los más contenciosos? Recordad que estamos hablando de una macroley que cambia todo el sistema económico de Argentina y que tiene puntos bastante controvertidos incluso para mí. Por ejemplo, otorga poderes especiales al presidente para que pueda aprobar más decretos. ¿Me parece bien? Pues ¿qué queréis que os diga? Francamente no tengo una opinión al respecto, pero desde luego sí que creo que es un punto muy legítimo para debatir. Sin embargo, la manzana de la discordia es este artículo. Milei se niega a coparticipar el impuesto país. Lo vetaría si diputados lo incluye en la ley ómnibus. Os lo traduzco. Una de las partes de esta macroley es el llamado impuesto país, que se trata de un impuesto a las importaciones. Y diréis, ¿por qué pone Milei un impuesto a las exportaciones? No es importante en este momento, lo hablamos en otro vídeo. El caso es que el debate no está en si poner o no poner el impuesto, sino en el hecho de que las regiones quieren quedarse con una parte del mismo. Es decir, que un 30% de lo recaudado por este tributo iría para financiar a las provincias, o eso es lo que piden. ¿Recordáis lo que os explicaba de la coparticipación? En otras palabras, que no estamos hablando de una pelea ideológica ni muchísimo menos, estamos hablando de una pelea por el money. Y eso explica que los gobernadores estén tan abiertos a negociar. A pesar de la postura de Milei, los gobernadores buscan retomar el diálogo y quieren avanzar con un pacto fiscal. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno de Milei? Pues lo que vais a oír ahora es al portavoz del presidente. Bueno, el tiempo que esperamos que para salir adelante será en tal caso un poco más largo y el ajuste será un poco mayor. Y vamos a ir sobre esa línea. Lamentablemente el ajuste va a tener que ser mayor y efectivamente estos meses difíciles... ¿El ajuste sobre quién? ¿Sobre quiénes? Bueno, evidentemente los gobernadores o las provincias van a ser uno de los afectados. Dicho de otra forma, que los peronistas federales están jugando sus cartas y Milei está jugando las suyas. Javier Milei ya ha cortado buena parte de la financiación que llegaba a estas provincias hasta que no salgan las reformas que quiere sacar. De esta forma les está metiendo muchísima presión. Y diréis, ¿qué va a pasar con la dichosa ley de bases? Pues lo más probable es que la terminen dividiendo en leyes más pequeñitas, es decir, que en lugar de debatir una megaley, terminen debatiendo cada una de las partes en los próximos meses. Pero hay una serie de claves que ya me gustaría resaltar. La primera es que por el momento Milei tiene el apoyo social. En el momento en el que escribo este vídeo, la narrativa que está calando entre los argentinos no es la de el malvado Milei que se venga de los gobernadores, sino los gobernadores que han chantajeado a Milei para no perder sus privilegios. La segunda clave es que está consiguiendo apoyos de otros partidos, y lo que es más importante, que ha estado a punto de convencer incluso a algunos sectores del peronismo, y todavía es posible que termine ganándose su apoyo, aunque sea por las bravas. La tercera clave es que lo que estamos viendo ahora no es ya un debate ideológico como tal, sino una negociación parlamentaria normal y corriente, y todo esto a largo plazo son muy buenas noticias para Milei y su revolución. Así que por el momento no puedo decir que su estrategia para desmontar el peronismo ha funcionado,
pero sí puedo decir que está funcionando. Dicho esto, quiero dar las gracias especiales a 2 personas por ayudarme en la investigación de este vídeo. El primero es Gonzalo Segovia, que es un amigo argentino que tengo, que me ha echado una mano para entender los aspectos más incomprensibles de este país, que son unos cuantos. Y el segundo es Tipito Enojado, que no necesita presentación. Es uno de los youtubers políticos más importantes de Argentina, que espero que pronto le pueda traer por aquí y podamos hacer una colaboración. Y llegados a este punto, ahora vamos a dar el paso a la sección favorita de todos los veteranos seguidores de este canal. ¡Vamos con OnlyFans! OnlyFans. Bienvenidos a OnlyFans, la sección donde os cuento noticias del canal, contesto a comentarios interesantes que me hacéis y hago fe de ratas. Y en este caso me toca hacer una fe de ratas de las gordas, porque en un anterior vídeo que hice sobre la nueva ruta de la seda china, dije, y cito textualmente, que en febrero de 2021 al Banco Popular de China no le quedó más remedio que subir los tipos de interés debido a la crisis de Evergrande. Error. China no ha subido los tipos de interés. De hecho, los tipos de interés de China han estado bajando lentamente desde el año 2007. No es un dato que altere la conclusión del análisis, ni muchísimo menos, pero sí es un error. Así que os pido disculpas, quien tiene boca se equivoca. Y aprovecho también para darle las gracias a Paco Lodeiro y a Adrián Godas de Value Investing FM por decírmelo. Claramente no soy economista de formación y eso a veces... pues oye, se nota. Y llegados a este punto, turno para vosotros. ¿Creéis que Milei sacará la ley de bases de una vez por todas o se la tumbarán por el camino? ¿De verdad será posible dar ese giro de 180 grados al peronismo y a la economía argentina en los próximos meses? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre, no olvidéis que en este canal saco vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos y dadle a la campanita para no perderos ninguna de mis actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.